Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, estamos en Educación Inclusiva y hoy vamos a trabajar con un diagnóstico de lectura y escritura. Yo voy a trabajar con un material que se llama Diagnóstico Psicopedagógico en Lectura y Escritura. Es de María Díez Cala y Gustavo Cantú, pero como no vamos a analizar las producciones de acuerdo a este material, sino que lo vamos a hacer en función de las hipótesis de lectoescritura que les comentaba en el último webinar que subí. Vamos a usar el material gráfico que trae este dispositivo, que resulta muy útil, pero les voy a ir mostrando también herramientas con las que ustedes pueden reemplazar eso si no tienen este dispositivo. La primera posición que nosotros tenemos que determinar en el niño es qué capaz de él escribir cuando no tiene una consigna. ¿Qué se le ocurre? ¿Sí? Entonces estos autores le llaman escritura libre. ¿Sí? En esta escritura libre la consigna es escribir lo que vos quieras. ¿Sí? El niño no solamente tiene que demostrar lo que sabe en relación a las letras, ¿sí? Qué letras conoce, qué letras no, y si puede escribir alguna palabra o no, si puede escribir palabras, que escriba oraciones, ¿sí? Va a ir de acuerdo la complejidad de lo que nosotros les vamos demandando en esta consigna, de acuerdo a lo que él haya adquirido a nivel de la lectoescritura. Pero también nos va a permitir saber la creatividad, ¿sí? la capacidad que tiene de ser creativo. Estos autores le van a llamar autonomía de pensamiento, que tiene que ver con una posición en donde el niño, si no le dan una consigna, es capaz de motivarse para encontrar algún tema de escritura, ¿sí? Hay niños que frente a esta posición se inhiben y por más que conozcan el sistema de lectoescritura, no escriben nada y se da debido al posicionamiento que ellos asumen frente a la escritura, que tiene que ver con una posición dependiente, digamos que alguien les diga lo que ellos tienen que hacer, que más con una cuestión cognitiva de conocimiento del sistema de lectoescrito. Vamos a la segunda actividad. Bien, la segunda posición va a ser escribir lo que quieras sobre esta lámina. ¿Sí? Entonces, se le muestra esta lámina, ¿sí? Y se le pida que escriba lo que él quiere. Esto se llama escritura con apoyo figurativo, ¿sí? Escritura Bien, si no tenemos ese material, ¿qué usamos? Y usaremos algún libro de cuentos, ¿sí? Que tenga mucha imagen, porque necesitamos, por ejemplo yo estoy usando necesitamos que el niño vea muchos objetos, ¿sí? Entonces mientras más carga de objetos esté la imagen que le ofrezcamos, mejor va a ser para que él pueda desplegar su escritura. ¿Bien? Acá lo que vamos a ver es, volvemos a lo mismo, ¿qué puede escribir él con apoyo figurativo? Hay niños que aunque en la posición anterior no escribieron nada, frente a esta posición se animan y escriben algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un soporte que es la imagen, que los orienta sobre qué ellos tienen que poner. Entonces hay niños que son muy dependientes, que en la primera posición no lograron expresarse, en esta posición a lo mejor logran escribir algo, ¿sí? Entonces volvemos a analizar qué tipo de escritura producen para ver sus hipótesis, y a nivel de la posición subjetiva podremos explorar si con alguna ayuda, ¿sí? Gráfica el niño ya logra crear una idea, ¿sí? Sería una creatividad condicionada a los estímulos del medio, ¿sí? Y bueno, y con eso tendríamos la segunda posición de escritura. Ahora vamos a la siguiente. Bien, y ahora nos vamos a ir a la tercera posición, que tiene que ver con escribir el nombre de algunos objetos, ¿sí? Este manual trae 4 objetos que son un vaso, un tele, y después tenemos un tenedor
y una pava, ¿sí? Si no tenemos esos objetos, lo que podemos hacer nosotros es buscar en nuestras tarjetitas y traer objetos que cuenten con las siguientes condiciones: que tengan palabras cortas, palabras largas, palabras que se parecen, como tenedor y tele, que empiezan, y televisor, que empiezan parecido y los dos son palabras largas, ¿sí? Para explorar la capacidad de entrar en conflicto cognitivo y poder escribir palabras que se asemejan mucho en la pronunciación, ¿sí? Entonces esta exposición se va a llamar escritura de objetos. Le vamos a pedir que escriba el nombre de los objetos que le vamos a mostrar, ¿sí? También acá podemos explorar las fallas en la segmentación, porque hay chicos que escriben una cosa al lado de la otra sin diferenciar una palabra de otra, ¿sí? Entonces ahí también podemos ver este tipo de cosas. Si es que no se vio en la anterior, cuando escribió la escritura libre o con lámina, en donde pudo haber escrito alguna oración sin segmentación. Entonces, acá lo que vamos a volver a ver es qué tipo de hipótesis de escritura tiene, ¿sí? Porque cada escritura puede tener variaciones. Ustedes cuando implementen este diagnóstico se van a dar cuenta de la cantidad de variantes que puede haber entre la primera posición y las siguientes, ¿sí? Y a nivel de la creatividad estaríamos en el mismo lugar que antes, digamos, pero esto es mucho más concreto, porque yo ya le doy una consigna, entonces hay muy poco espacio para la creatividad. Cuando hay escasa o nula capacidad creativa, vamos a tener que va a escribir bien en esta posición y no va a haber podido hacerlo en las anteriores. ¿Sí? Bien. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente posición. Bien, estamos en la siguiente posición y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es dictarle, ¿sí? Le vamos a dictar palabras. Acá el niño está mucho más apoyado que en las posiciones anteriores, porque a veces nosotros ayudamos en la conciencia fonológica, entonces vamos diciendo, por ejemplo, tomate. Y eso a él ya lo ayuda a que haya otro que está haciendo esa conciencia fonológica y le ayuda a discriminar letras. Puede ser que mejore mucho más que en las posiciones anteriores y puede ser que no, que obtengamos lo mismo, ¿bien? Porque van variando las posiciones. Esto a él lo hace sentirse mucho más seguro porque ya se le está diciendo la palabra que tiene que escribir. Él no tiene que pensar en el nombre del objeto, no tiene que pensar en qué va a poner en referencia a esa lámina o pensar qué va a poner cuando se le dice escribir lo que vos quieras, digamos. Acá está mucho más guiado y el nivel de autonomía es muy básico. Básicamente es para saber lo que él sabe escribir, ¿sí? Entonces le vamos a dictar palabras que sean de diferentes dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso el manual presenta paleta, tomate, música, ratón, sol, el nombre de sujeto, cama, auto, hormiga y noche. Nosotros vamos si no tenemos eso, vamos a apelar a nuestras palabritas globales y vamos a ir con palabras de 3 letras, de 4 letras y nos vamos a ir sumando de 5 letras, de 6 letras y así sucesivamente, dictándole una o dos de cada tipo y tratando de que algunas se parezcan para ver el grado de conflicto cognitivo que puede asumir, ¿sí? Entonces, vamos a ver de nuevo la hipótesis de escritura y vamos a poder corroborar cuando el grado de adaptación a las consignas, más que la creatividad. Si ha superado esto o si vimos que en las anteriores hubo no quisiera decir buena, como que he logrado el sistema de escritura, en vez de dictar palabras, vamos a dictar oraciones, ¿sí? Entonces puede ser dictado de palabras, como dije antes, o de oraciones, ¿sí? Cuando dictemos oraciones también vamos a ver la fluidez con la que escribe y el grado de retención que sostiene, ¿sí? Un niño
que tiene dificultades en la memoria de trabajo, se va a olvidar lo que yo le dicto y le voy a tener que repetir varias veces eso que he dictado. Entonces también nos va a dar algunos datos más sobre su funcionamiento cognitivo. La última posición que vamos a tener es la copia, ¿sí? En este caso, este manual viene con esta frase para copiar, ¿sí? Que es: Florinda era una lechucita que vivía en el bosque. No tenemos esto, tomaremos de nuevo un libro de cuentos o crearemos un cartel con una oración que nosotros estamos trabajando en clase, y vamos a poder observar ahí la capacidad de copiar, que es un proceso complejo. Digamos, cuando el niño copia, tiene que descomponer lo que está en la pizarra y volverlo a componer en el cuaderno. Esto implica organización y autonomía de trabajo. Bueno, esto también nos van a ofrecer algunos datos acerca de la capacidad del niño de copiar desde el pizarrón y la agilidad que tiene en el copiado, como así también, si se olvida de cosas cuando copia, ¿sí? Tiene fallas en este proceso de descomponer y volver a componer, ¿sí? Olvidándose de detalles esenciales, quiere decir que el niño no analiza todas las escrituras y entonces por eso no logra volverlas a componer en el cuaderno. Entonces ahí va a haber dificultades, digamos, en la capacidad de análisis, que nosotros vamos a tener que estimular mediante la lectura. Bueno, y con esto ya estaríamos cerrando la parte de la producción escrita. Ahora vamos a la producción leída. Bueno, y así llegamos a la lectura. En este caso, lo que nosotros vamos a evaluar siempre es lectura en dos modos, ¿sí? Silenciosa, y así lo especifica este manual, ¿sí? Es decir, que el niño lea, pero que en silencio, ¿sí? Y en voz alta. ¿Por qué se pide las dos posiciones? Porque a veces el niño, por su propia inseguridad, cuando lee en voz alta, no comprende nada de lo que lee, y sí lo hace cuando hace una lectura silenciosa. Y hay algunos que también comprenden más cuando uno les lee. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leerles nosotros un texto, ¿sí? Que se llama lectura por el entrevistador. En este caso vamos a apelar a la comprensión literal e inferencial en todas las posiciones, tanto en la silenciosa en voz alta, cuando el niño hace por sí mismo estas dos, como cuando le leemos nosotros. ¿Qué implica la comprensión literal? La comprensión literal es aquella que provee el texto, ¿sí? Nosotros preguntamos por datos que específicamente dice el texto, personajes, detalles, cuestiones de temporalidad, digamos, qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, ¿sí? Ahora, toda la cuestión que es inferencial, no lo dice el texto, pero que uno lo puede inferir a partir del texto, es la comprensión inferencial. Por ejemplo, literal, en un texto que habla de una fiesta, regalos, cumpleaños, es esos datos, digamos. El nombre de la protagonista, ¿sí? Son datos literales. Ahora bien, si yo le pregunto qué tipo de fiesta era, el niño debe inferir que era un cumpleaños, y eso es la cuestión inferencial, digamos, tener en cuenta todos esos datos para poder hacer inferencias. Cuando evaluamos esto, no solo estamos evaluando la capacidad de retener datos del chico, sino de organizarlos, y cuando recuerda y nos comenta el texto, que los organice y los dé de una manera ordenada y no como datos sueltos. Ahí estamos viendo la capacidad organizativa. También podemos ver la capacidad narrativa, ¿sí? La capacidad de apegarse o no al texto. Hay niños que lo deforman totalmente y ahí se ve cómo ellos reinterpretan totalmente el texto, borrándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lectura tiene que ver con un vínculo con el otro, y entonces
El respeto que el niño sienta por su propio pensamiento y por el pensamiento del otro es lo que se va a expresar en la lectura, ¿sí? Sobre todo en lo que es la comprensión literal e inferencial. Si no logra la literal, obviamente no va a lograr la inferencial, porque tiene que, apoyado en esos datos literales, construir sus inferencias. Y también acá podemos ver la capacidad argumentativa del niño, digamos, que también es una forma de defender lo que él piensa, ¿sí? Cuando él argumenta, defiende sus ideas. Entonces veremos, digamos, que la lectura y la comprensión literal no solo está ligado a cuestiones, digamos, de la gramática y del sistema de lectoescrito, sino a cuestiones de la posición subjetiva del sujeto, y esto nos dará más elementos para plantearnos qué herramientas podemos tomar. Si el niño lee, comprende mejor de forma silenciosa, si comprende mejor cuando se le lee o si comprende mejor en voz alta. No podremos hacer mucho como docentes o como papás en este sentido. Esto deberá ser tratado por un terapeuta, ¿sí? De acuerdo al que ustedes elijan, pero como para que ustedes tuvieran algunos lineamientos para realizar esta actividad. La primera posición que vamos a evaluar es unir de manera global, ¿sí? Este cuadernillo tiene dos fichas, una para leer en voz alta y otra en silencio, ¿sí? Con palabras. Aquí está, se me había confundido. Y cada una con sus imágenes. Nosotros tranquilamente con las tarjetas globales o haciendo nuestras propias tarjetas podremos hacer las uniones de las discriminaciones que el niño hace, ¿sí? Acá vamos a tener en cuenta si discrimina por la primera letra, por la última, si tiene en cuenta las dos, si no, si adivina, ¿bien? Después la siguiente posición va a ser trabajar con oraciones, y en este caso todas hablan de conejos, ¿sí? Acá tenemos las fichitas, ¿sí? Pero todas hablan de conejos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se enfoque en los datos que difieren unos de otros. Y si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una oración con una imagen que habla de un pato, la siguiente de una vaca, el niño identificaría por esa palabra clave y no por la comprensión general que tiene de la oración. Si no tenemos este material, lo que podemos usar son las series temporales. Las series temporales generalmente se basan sobre el mismo personaje y podemos llegar a decir, por ejemplo, el niño vio la canasta, el niño vio que la canasta se movía, el niño descubrió lo que había en la canasta. Entonces, canasta y niño son cosas que aparecen en todas las oraciones, pero como es diferente la acción, en eso deberá centrarse el niño, ¿sí? Y lo último va a ser los textos, donde ahí sí veremos, ¿sí? Ya bien la comprensión, literal e inferencial, ¿sí? Esta es la última posición. Bueno, y con eso hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Vamos cerrando y les quiero comentar una novedad. Bien, la novedad es que aquellos interesados en que yo analice las escrituras y producciones que realizan sus alumnos tienen que enviarme a la casilla de mail que les voy a dejar en los comentarios y abajo de este video un registro de estas producciones escritas y leídas, ¿sí? En video o en descripción escrita, ¿sí? De las cuales yo voy a dar todo un periodo de un mes, desde ahora, desde que subo este video hasta fines de julio, porque estamos en épocas de vacaciones y en muchos lugares hay días que no se van a prestar servicio. Entonces, atendiendo a eso, aquellos que estén interesados tienen todo el mes para enviar sus producciones de algún alumno que quieran que trabajemos en un webinar que vamos a hacer próximamente con estas producciones. Entonces la idea básicamente, para que quede claro, es a los que les interese formar parte de este proyecto, envían sus producciones de un alumno o un paciente o su hijo, siguiendo los lineamientos del diagnóstico que acabo de mandar. Y entonces con eso mismo yo analizaré las escrituras y estaremos viendo estrategias para utilizar en ese niño en particular. Y entonces eso lo haré en vivo en un webinar, ¿sí? Si son muchos, trataremos de agrupar por características similares y a partir de eso haremos el webinar para que todos se sientan que sus preguntas han tenido respuesta, o bien que la mayoría pueda sacar algunas herramientas
de análisis que les sirvan para analizar próximas producciones de sus pacientes, alumnos, hijos, etc. Bueno, espero los comentarios, espero que haya muchos participando y nos vemos pronto.